Bienvenidos a Irlanda en crudo. Pues aunque han pasado ya un par de días, la verdad es que quería comentar un poco la elección. Bueno, más que la elección, quería comentar mi opinión sobre el nuevo Papa, León XIV, que no decimocuarto. Entonces, cosas a tener en cuenta, bueno, como todo el que ha seguido mínimamente el cónclave y, y casi que sin querer cualquiera, ha sido una elección bastante rápida. De hecho, se rumorea, se filtra por ahí que, que incluso Parolin, no, este italiano, parecía bastante, o sea, con bastantes opciones, pero según, repito, dicen las malas lenguas, pues quedó en un techo de votos que parecía que no iba a subir y bueno, como que se echó atrás, ¿no? A ver, esto repito, lo que dice la mala lengua y la verdad es que a mí, pues, la verdad es que me importa poco, sinceramente. O sea, en lo que se dice que obviamente inspira al Espíritu Santo y en última instancia, pues claro, como todo, ¿no? Obviamente el voto lo ponen los cardenales. Así que es lo que es. Y en principio, bien está. Sin embargo, bueno, pues este papa tiene un pasado y se puede ver un poco, o se puede intuir un poco qué esperar de él, ¿no? Según sus primeras palabras, sus primeros actos. Bueno, es el primer papa de Estados Unidos. Le está dando vueltas porque, o sea, no sé si es el primer papa de un país que no es mayoritariamente católico. Y dando la vuelta a esto, dice, bueno, realmente Juan Pablo II, veniendo de la Polonia comunista, pero bueno, se puede decir que mayoritariamente era católico. Benito XVI, estoy hablando de los últimos, es verdad que, bueno, a lo largo de la historia, pues hemos tenido papas del norte de África, pero claro, cuando el norte de África o la zona de Oriente Próximo era cristiana. Claro, o de los primeros siglos. Así que hemos tenido papas de Siria, y repito, de, no sé, Túnez, Argelia, alguna de estas zonas, o estos países, ¿no? Del norte de África. Pero claro, repito, cuando esos países no existía el Islam, con lo cual eran cristianos. Incluso está pensando más recientemente en Benedicto XVI, que bueno, viene de Alemania. No tengo ahora mismo el dato, pues voy a buscar, la verdad. No tengo el dato, pero verdad que bueno, tiene gran parte protestante. De hecho, normalmente el suroeste es más católico y el oeste, perdón, y el este, pues más protestante o incluso antiguo comunista, pues no sé si, ¿no? Un creciente número de ateos o de no creyentes, ¿no? Pero bueno, se puede decir que originariamente Alemania era cristiana, sin cisma de por medio, y posteriormente, bueno, pues ya está, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos, debido a que es muy reciente como nación, país, como estado, pues sí nació, digamos así, como protestante. Es más, uno puede decir, bueno, pero es que gran parte de Estados Unidos, sobre todo la zona sur, fueron conquistadas por españoles. Cierto, cierto, eso es verdad. Y posiblemente por franceses, que eran católicos también. Vale, sí, la zona de Florida, bueno, o sea, desde Florida hasta California, pues es verdad que originariamente era española y por tanto católica. Pero también no es menos cierto que lo que se entiende por americano prototípico es lo que llaman el WASP, ¿no? El blanco anglosajón protestante o el white anglosajón protesta, como algo así. Tampoco es menos cierto que Estados Unidos pues, es una tierra de inmigrantes. De hecho, el propio Papa
medio americano, medio peruano, con una abuela ahí española, o sea, de hecho, su segundo apellido es Martínez, ¿vale? Prevost o Prevost, no he escuchado de manera, Martínez. De hecho, ha estado en Perú mucho tiempo. Tiene esa doble nacionalidad, americana o estadounidense y peruana. Y vamos, o sea, puede comprobar que habla español perfectamente. ¿Cuál es una ventaja? Porque bueno, ya tiene, no de por sí, maneja inglés, español, italiano, según parece, lee alemán. O sea que tiene buen dominio de los idiomas. Que parece una tontería, pero en estos contextos es muy importante manejarlo de forma nativa, ¿no? Luego además, esto en declaración de intenciones que después de italiano, el idioma que utilizara fuera el español en la primera intervención que tuvo al salir al balcón. No en inglés, que a priori es su idioma nativo. Tampoco es menos cierto que, bueno, en su dimensión terrenal, hacía gracia un comentario que decía un profesor de Relaciones Institucionales, internacionales, perdón, que decía que, bueno, que ya Donald Trump no era el americano o estadounidense más influyente, sino que era el Papa. Claro, esto es verdad que va a ser así hasta que el Papa termine su pontificado. Con lo cual, bueno, también entiendo que puede hacer que se tenga una mejor visión, o por lo menos distinta, de Estados Unidos en el resto del mundo. Y, repito, no hay ninguna tontería. Esto es bajando un poco a nivel terrenal, a su influencia terrena, su influencia diplomática, geopolítica, si se quiere ver de esa manera, ¿vale? Además, a nivel geopolítico podemos decir que tanto nada más salir al balcón y ayer en el Reina Cheli, es decir, en lo que sería el Ángelus, pero bueno, en Pascua se reza el Reina del Cielo en vez del Ángelus, ¿vale? Pues su primer mensaje nada más en el balcón fue de paz, ¿no? O sea, de paz. Obviamente no va a decir un papa, no sé, mátense todos, ¿no? Y hay una guerra y tal, está claro. Pero esa paz que da Jesucristo resucitado fue su primera frase, ¿no? La paz esté con vosotros. Y de nuevo, repito, en el Reino del Cielo, en la oración del Reino del Cielo de Reina Cheli, ha pedido por la paz también en Israel y Gaza, ¿no? O sea que obviamente se posiciona como un actor diplomático en ese sentido. Además, también es curioso, dejémoslo un poco ahí, cómo, bueno, entiendo que no tiene nada que ver, ¿no? Pero se puede decir que desde que ha salido el Papa, Donald Trump aparentemente ha conseguido mediar entre la India y Pakistán, según sus palabras. Y aunque bueno, parece que no queda muy claro, ¿no? Porque luego Pakistán también estuvo ahí un poco con sus tiras flojas. Y en principio Ucrania o Zelensky acaba de decir que va a reunirse con Putin en Estambul. Por lo cual no sé si en este caso sería un punto a notarse por Trump o por Erdogan. Siguiendo con el Papa, ¿vale? Y ya quitado un poco estos chacarrillos geopolíticos, pues además de ese primer mensaje de paz, repito, estamos en Pascua, el saludo de Cristo resucitado es ese, ¿no? La paz esté con vosotros. También habla mucho de unidad, siguiendo ese mensaje de San Agustín. En él somos uno, que de hecho es su lema pontificio, y que bueno, está en latín, con lo cual, a ver, con lo cual sería in illo uno unum, que yo reconozco que, bueno, como
no sé latín, pues entiendo que es algo así, ¿no? Por lo menos las traducciones que yo he visto, ¿de acuerdo? A ver si consigo por aquí. En S1, bueno, aquí el traductor parece que no es muy allá. Mira que viene de una frase en un comentario que hace San Agustín al Salmo 127, que no sé cuál es, bueno, hay que buscarlo. Salmo 127, ¿vale? Y la nota que tengo aquí dice, aunque los cristianos y con Cristo somos uno. O sea, en él o en aquel somos uno. Eso no olvidar. Sí. Iglesia sinodal, ¿no? Como dicen. Pues me parece que el Papa XIV, por eso de Lutero, ¿no? Y tiene sentido también porque vivimos un partido, ya digo, que como ya conocemos sobre lo anterior y tal, pues no es que haya roto, ha hecho una revolución de iglesia, porque bueno, en todo la iglesia que puede haber un escándalo, pero en el fundamental no va a haberlo. O, es lo que a alguno le gustaría. Pero sí que aparentemente percibe con cierta visión, ¿no? Entonces, yo digo, más aparente que otra cosa, no creo que bueno, tener que un firma, ni una decisión, ni ninguna cosa rara. Pero creo que también viene un momento de unión y consolidación, entiendo yo. Además, también el Papa ha tenido ciertos gestos de ver, a lo mejor, ¿cómo decirlo? Unos unidades o una aparente unidades que tiene el papado. De hecho, eso se ve cuando salió o sea, la diferencia de vestimenta, que le parece un detalle menor, pero no lo es. El de vestimenta del Papa Francisco, que se siente con la túnica blanca, y el Papa León XIV, que salió con la estola y la pequeña capa. Bueno, es que no sé cómo se llama. Para el nombre, seguro que tiene un nombre. ¿Vale? Y también virtual a su ausencia virtual, en Santa Marta, se me ciertos gestos, y no sé si me voy a tomar el anillo, me parece que el Papa Francisco no tenía, no le gustaba y tal. Ha vuelto repito, ciertos honores papales que le corresponden, pero no, o sea, no le corresponden a la persona que encarna el papado, o que tiene la figura del Papa, sino la figura del Papa, no la institución papal. Papa es mucho más que un hombre, en ese sentido. Tomando la distancia, como si nos dijéramos que la divinidad real, en cuanto al reino, que Fernando VI, Fernando VI, Felipe VI. Bueno, o sea, el rey tiene cierta atribución por ser el rey, porque es la institución del rey, igual que Pedro Sánchez por ser el ministro. Son distancias. Entonces, en este caso, parece que León XIV tiene muy claro, tiene más claro. Estas tenías no son suyas, sino son propias de su cargo o de su estatus o de su la institución que él encarna. Y también hay que reconocer que ciertas cosas que me han gustado o cierto mensaje es de nuevo poner a Cristo en el centro, cosa que es lógico, o sea, repito, es la iglesia, pero, ¿cómo decirlo? De Cristo deriva todo lo demás. Cristo deriva la iglesia, Cristo deriva a los demás, el amor a los pobres, el cuidado de la naturaleza, todo lo demás. O sea, primero Cristo, yo repito, fijo en su lenguaje, primero Cristo y lo demás. ¿Verdad? Por eso, ciertas teorías, y aquí en este caso creo que es muy claro,
en la dichosa teología de la liberación, cuando hablan de que los cristianos tienen que a los pobres y tal, y dice sí, pero lo primero no son los pobres. De hecho, nos salvó Cristo en el pasaje, en el episodio de atribuido a María Magdalena, ¿no? Cuando le rompe ese perfume como profecizando como si estuviera embalsamando, como si estuviera dando esos momentos, ¿no? Ese perfumado que se hace a los cadáveres, entiendo, para que no miren mal. Y esa mujer rompe ese frasco de perfume sobre la cabeza de Cristo. Judas, creo que el malo, no sabemos si se arrepintió, como decía un sacerdote hace poco, que a lo mejor se arrepintió antes de suicidarse, en fin, bueno, no juzguemos, no somos nosotros quienes para jugarlo. Pero gente en ese episodio, Judas criticó a esa mujer, te digo, asume que María Magdalena, pero bueno, lo criticó por eso, porque hay muchos pobres, porque se puede venir para ayudar a los pobres, que a priori, repito, eso no es algo malo. Claro que hay que ayudar a los pobres. Pero ahí Cristo le recrimina y dice, oye, que yo no voy a estar siempre aquí. Tengo físicamente, o sea, como hombre. Pero los pobres sí van a estar siempre ahí. Entonces, en ese sentido, volver a Cristo, entiendo que es como una llamada de atención de volver a la origen. Y también creo que ese foco se perdió un poco, no entiendo yo, porque no tenemos a nivel a lo mejor de fuera. Se perdió un poco con el Papa Francisco y a lo mejor que recuperarlo y recomponerlo, ¿no? Pero bueno. Tengo otro punto a destacar, que hablaba ahí domingo, ¿no? El sábado, cuando se reunía por los cardenales. Hay un punto primero que habló sobre porque escogió el nombre, o ha escogido, mejor dicho, el nombre de León 14, porque ya 14 por lo menos se han elegido 14 veces, y es porque León 13 tuvo, entre otras muchas encíclicas, la Rerum Novarum, que si no te lo he leído, van instrumentos que leeré, cuando termine un par de semanas cuando termine el examen, cuando termine en junio, 5 de junio, a partir de ahí prometo que lo leo. Y el Papa León XIII la escribió en un contexto de revolución industrial, de más migración, de socialismo, marxismo, lo que incluye el liberalismo. Y el Papa León XIV entiende que estamos luchando a la puerta, o sea, que estamos inmersos en una revolución, una revolución industrial, con un calor tan potente como ese. Sobre todo con la inteligencia artificial, que de hecho hace un par de meses también el Vaticano, uno de los dicasterios, no me acuerdo cuál, sacó un documento hablando de la inteligencia artificial, que también tiene la medida de leer, Y me parece muy interesante como este Papa tiene entre las cosas las preocupaciones. Y cómo sus cambios repercuten en el hombre. Entonces hay que tener en cuenta, que no lo he dicho, todo parte del perfil del Papa es que él es matemático, tiene estudios, o sea, entiendo que por su propia formación como sacerdote, obispo, miembro del Agustino, de filosofía, de teología y además es doctor en Derecho Canónico. Parece que ha sido obispo en su tiempo y también el prefecto del dicasterio de los obispos. ¿Eso qué significa? Eso significa que le da una visión muy profunda de la estructura de la Iglesia, en cuanto
aunque sea en estos últimos años, pero conozca, ¿no? La estructura jerárquica de la Iglesia, los últimos obispos, y además el doctorado en Derechos Humanos también da una visión muy profunda sobre la estructura legislativa de la Iglesia, digamos así, normativa. Entonces, yo creo que, bueno, obviamente acaba de empezar y siempre hay que ver un poco por dónde van los temas. O sea, confiar como digo, ¿no? Cuando le pregunté sobre el Papa Francisco, confiar en el Espíritu Santo, que es el que ha inspirado su elección, y ver que tenemos, o sea, que tiene una revelación ¿no? de la Iglesia Católica a través del Papa. Pero, sinceramente estoy cuando se va al balcón y estamos ahí esperando de quién gana y qué tal, qué decir. Realmente me ilusioné y me emocionó, sinceramente. Parece una gran oportunidad y algo histórico que es relativamente recurrente, ¿no? De hecho, bueno, rozo la cuarentena y lo digo, este es el cuarto papá que conozco. Tengo una que en la mitad de prácticamente mi con Juan Pablo II, ¿no? O sea, pero bueno, no son equivalentes todavía. Pero bueno, ¿no? Se puede decir la mitad de la vida de San Juan Pablo II y la otra mitad han sido Benedicto XVI y Papa Francisco, ¿no? Así que bueno, a ver qué tal León XIV. Pero bueno, siempre hay que hacer un comentario y anotar ciertos puntos que parecen interesantes. Venga, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.